Gracias por estar conectado a su programa de entrevistas Buenas Nuevas. Hoy estamos en una nueva edición y tenemos el gusto de conversar con Luis Díaz. Él es uno de los integrantes de GDS Band y la conversación que vamos a tener el día de hoy es acerca de la nominación que ellos han tenido para los Latin Grammy. Luis, ¿cómo está? Muy bien, me cambié el nombre, ahora me pongo Luis Madrid. Okay. Siempre me confunde con mi papá. Siempre se llaman igual, ¿no? Exacto, nos llamamos igual, entonces me tuve que cambiar el apellido porque ya ni sabía quién era. Andaba que tenía que decir Junior o hija, ¿verdad? Pero muy feliz, gracias por el espacio, gracias por el tiempo y el interés de poder escuchar un poco de nuestra historia y del ministerio. GDS Band es una banda salvadoreña, de hecho, cuando hicimos el primer aniversario de la prensa cristiana, tuvimos el privilegio de que ustedes fueran una de las bandas que estuvieron tocando, porque en ese momento fue un evento que era un tributo a la música cristiana salvadoreña. Pero estamos hablando de eso, fue hace 8 años. Okay. Y GDS Band para ese momento ya era una de las bandas más sonadas. De hecho, unos hermanos que vinieron de Guatemala me dijeron: no podemos creer que son salvadoreños. ¿En serio? ¡Wow! 8 años atrás. Y han crecido, han avanzado, han tenido una proyección mundial por completo. ¿Qué representa todo eso? ¿Cómo nace GDS Band y cómo esto se va articulando y creciendo, avanzando? ¿Cómo sucede esto? Pues nace primeramente en una iglesia local. Y creo que eso explica mucho de lo que es el corazón y lo que hacemos como GDS. Somos un ministerio de alabanza, ¿verdad? Y todo nuestra música, nuestras participaciones siempre giran alrededor de eso, ¿verdad? Pero me parece interesante lo que le comentó esa persona, porque en un evento que tuvimos también hace varios años, una persona llegó con toda su familia al evento y que no podía creer que éramos salvadoreños, porque él pensaba que éramos mexicanos, decía. Y que un día vio en nuestras redes sociales que teníamos un evento aquí en Santa Tecla y llegó con toda su familia y nos invitó a comer y bueno, somos muy buenos amigos. Pero me parece muy curiosa y bien graciosa ese tema, ¿verdad? Que la gente quizás pensaba que no éramos de acá, pero yo le pregunto, ¿por qué pensaran que no éramos de acá, verdad? ¿Qué tendrá que ver eso? Lo salvadoreño, ¿qué se espera, no, de un ministerio salvadoreño? ¿Verdad? ¿Qué se imagina? Este es un pastor, es guatemalteco, de hecho. Sí. Creo que el hecho es la trascendencia. Ok. Porque GDS creo que no nace como un ministerio local. Estoy dando mi percepción. Sí. Creo que nunca ustedes lo interpretaron como un ministerio local. Y eso en automático les trajo expansión. Porque si bien es cierto, inician en una iglesia, pero la proyección no es una iglesia. 100% correcto, 100% correcto. Puedo irme en muchas direcciones para hablar de esa pregunta, pero creo que tiene que ver mucho con lo que Dios había puesto en nuestro corazón, y GDS personalmente nació en una temporada en la que yo estaba muy enfocado en mi desarrollo empresarial, en mi desarrollo personal, profesional y ministerial, obviamente. Mi hermano y yo hemos estado en la iglesia siempre, pero en ese momento lo menos que yo quería era la música, literalmente. Son dos temas distintos, empresarios. Sí, yo estaba muy feliz, muy realizado, muchas cosas estaban sucediendo fuera del país, internacionalmente. Feliz, ¿verdad? Y agradecido con Dios, pero en un campamento Dios nos visitó. Una palabra profética, fue a mí que me dio la palabra profética de Dios, lengua, interpretación de lengua, y ahí me dijo el Señor que grabara. Recuerda, tal vez no textual, tengo que tenerla escrita, pero yo lo que sí recuerdo que Dios me dijo es que grabáramos música y que Él nos iba a poner en las plataformas de los ministerios que nosotros admirábamos. Wow. Eso. Y ahí, ¿En qué año fue eso? 2014,
2014, hermano. 2014. Nosotros, sí, hace 10 años. Entonces nosotros estábamos en iglesia, ministerio de alabanza. Obviamente yo he estudiado música toda mi vida. En esos años yo había viajado mucho a Texas. Ya tenía varias amistades que eran productores de Marcos Witt, de Soberano Romero, músicos de Danilo Montero. Ya había ido a jugar fútbol con los músicos de Label Church. O sea, yo ya había entrado a un La relación ya era parte. Pero yo nunca pensé que... Nunca en mi mente estaba, un día voy a grabar y voy a llamarlos, o voy a pedirles que produzcan o que viajemos, nada, ¿verdad? Yo estaba muy feliz con lo que estaba pasando en mi vida profesional, ¿verdad? Y ministerial. Y esa profecía hizo eco. Sí, me sacudió todo y ya pues el resto bueno, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto no fue una visión de nosotros porque el alcance, como yo lo vería, no tiene mucho sentido. Nosotros somos una iglesia, no es una iglesia famosa, es una iglesia en Mariona, ¿verdad? Allá nos congregábamos porque mi papá era pastor de ahí, a 2 cuadras arriba del penal de Mariona, ¿verdad? Y esa era nuestra plataforma, prácticamente, ¿verdad? Y la iglesia y los campamentos y los eventos, pero fuera de eso no teníamos otra plataforma. Entonces, Dios nos dio muchos frutos, ¿verdad? Y por ahí empezó. Otro de los detalles, así como el hecho de que no creían que la banda es salvadoreña, sonó muchas veces que Ingrid y Luis eran esposos. ¿Por qué se pudo generar? O por el hecho de ser una pareja, sí, quizás hombre y mujer. Es bien famoso así las alineaciones que son así, pero obviamente. ¿Existen varios casos de hermanos así con una banda? ¿O esto es un caso que yo conozca no mucho. No. El porcentaje sí son esposos. Sí, exacto, que son como dúos. Ajá. Pero no, de hermanos no, que yo recuerde, no. Entonces, pero esa parte sí también es bien bonita porque el ministerio nosotros nos unió muchísimo como hermanos. Los hermanos normalmente nos peleamos todo el tiempo, pero no hay esa unión. Pero para nosotros el ministerio y la música y servirle al Señor fue la excusa para unirnos. Cuando empezamos ya a tomarlo muy en serio, hermano, fue en un evento en la Iglesia del Camino, el pastor Navas, él nos invitó, él fue a nuestra iglesia local, nos escuchó así, y yo me acuerdo que ese día él dijo, así en público, los queremos invitar a un congreso, que no me acuerdo el nombre, pero un congreso muy reconocido en ese tiempo, y yo dije, ya empezó, o sea, ya se comenzaron a hablar, porque yo no le pedí a nadie, yo no toqué ninguna puerta, el hermano Nava nos invitó a ese evento y fuimos a ministrar ese evento, ¿verdad? En ese momento yo que me iba a imaginar que íbamos a tocar en Casa de Dios, en la Goiña, en Niterói de Río de Janeiro, en Label Church, que íbamos a abrir para Planet Shakers, nada, yo en ese momento ni tenía ni idea. En ese evento estaba una banda que se llama Alternativa, son uruguayos, y yo platiqué con el manager de ellos, y hoy somos grandes amigos, y yo le tomé su número, como a las 2 semanas lo contraté y le pagué un viaje aquí a mi oficina, y estuvimos con mi hermana, él y yo, 3 días de capacitación, explicando cómo funciona esto de la música cristiana. Yo no tengo ni idea de lo que estamos haciendo, nosotros ya teníamos la idea ya tenía la palabra de Dios, que tenía que grabar. Ajá, ¿y qué? Grabo y publico en Facebook, ¿qué hago? ¿Verdad? Y así empezó ya que lo tomamos en serio. Alejandro Borrián sería. Exacto, Alejandro Borrián. Él fue nuestro mentor. Estuvo aquí con nosotros 3 días encerrados en nuestra oficina y explicando que Alex Campo, que eso era primero, que aquí, que más de experiencia, de hecho, muy buena experiencia. Sí, entonces para mí fue como... Me abrió mucho la mentalidad y quizás por eso también nosotros comenzamos a hacer las cosas diferentes. Innovadoras. Ajá. Muy innovadoras. Sí, correcto. Y Dios también, obviamente, poniendo los recursos. GDS siempre ha sido 100% financiado por mí, ¿verdad? Como ofrendas que yo doy al ministerio. Y gracias a Dios, el Señor nos dio ese modelo la parte de trabajar así. La parte empresarial de Luis Madrid es la que permite el sostenimiento, digámoslo así, de GDS. Cuando llega la primera producción, ya tenían el ABC de qué van a crear, porque
muy bien lo ha mencionado, hay asesoría, entonces ya hay luces hacia dónde. ¿Cómo es esa historia de la primera grabación que haces? Pues estábamos grabando con Tito Martínez, amigo de nosotros ya Reconocido, tiempo, reconocido productor, o sea, aquí en el país, muy querido también. Y con él ya estábamos trabajando, estábamos escribiendo 9 canciones y tres covers, que eran dos traducciones, sí, 2 traducciones. Entonces, mi hermana, de hecho, es la que más tiene esta parte de la composición. Yo soy más bien la parte musical, es mi fuerte, mi área, y como productor creativo también. Estábamos trabajando con él, y con la venida de Alejandro, de esa consultoría, él nos dio una idea de que los sencillos, yo no sabía que era un sencillo, que los sencillos deberíamos invertirle más, o hacer un buen videoclip. O sea, hermano, yo no tenía ni idea de eso. Yo un montón de ideas. En eso resultó que nos fuimos a Houston, Texas, a grabar 3 canciones del disco. Y esas 3 canciones fueron los sencillos. Fue Nueva Vida y otras que lanzamos. Y también en ese esfuerzo contactamos con algunos colaboradores internacionales que nos ayudaron con la promoción. Yo no sabía cómo promocionar una canción. Literal, yo pensaba que era solo publicarlo en el Facebook y hasta ahí, ¿verdad? Pero ya hicimos un lanzamiento a nivel latinoamericano, ya las cosas un poco más serias, que ahora con tantos años que hemos tenido ya nos han llevado a estar en lo de los Grammys, que vamos a hablarlo pronto. De hecho, el tema que lo mencionamos al principio, 43 millones de canciones, estamos hablando de un Son océano. 120,000 mensuales, perdón, diarias. Es un océano musical. O sea, todos los días se publican miles y miles y miles de canciones. ¿Qué hace que GDS tenga un lugar en ese océano? No allá en las profundidades, sino en la orilla donde se es visible. Qué bonita esa palabra, visible. No soy. Primero voy a decir que es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Es la voluntad de Dios, y Dios siempre así lo ha querido. Y segundo, Dios nos ha dado la capacidad de tener creatividad y saber cómo llevar adelante este proyecto ministerial. Y haciendo las cosas con excelencia y creyéndole a Dios, se logran este tipo de resultados, que no lo buscaba. Yo ni sabía que estaba. A mí me llamaron. No es la primera nominación. No es la primera vez que llegamos a este, porque tiene como niveles de selección. No es la primera vez, ya habíamos llegado en el 2000 con Galileo, que fue en el 2018. Habíamos llegado, entonces tiene que ver mucho, obviamente, con la voluntad de Dios, pero también con una ética de trabajo. O sea, mi hermano y yo nos lo tomamos muy en serio eso. Cuidan hasta el más mínimo detalle. Sí, son muy detallistas, muy organizados, muy buenos gestores. ¿Qué es lo que pasa también a veces con todas estas partes creativas? Nosotros pues también nos desarrollamos en muchas otras áreas, ¿verdad? A veces el tema creativo tiende a ser bastante desorganizado, desordenado, impuntual, y nosotros nos esforzamos por hacer todo con excelencia. Y hay un pensamiento por ahí que todo lo que uno, o sea, así como uno hace una cosa, hace todo lo demás. Entonces, si uno hace las cosas con excelencia, uno lleva esa esencia de excelencia a todo lo demás. Entonces, mi hermano y yo hemos actuado de esa forma y creo que eso ha impactado bastante en los resultados. En esta ocasión, la canción o la alabanza con la que están nominados es No hay amor igual. De hecho, creo que vamos a tener la oportunidad de escucharla porque me parece sumamente importante el poder escuchar ese mensaje. Ya solo el título da perspectivas de hacia dónde va dirigido, pero si profundizamos, ¿de qué trata? ¿Cómo nace? Me encanta porque lo primero que mi hermano y yo pensamos en qué vamos a escoger, que de hecho esta canción la trabajamos con un compositor de Brasil, que ella vive en Brasil ahora. Y lo primero que nosotros pensamos es en que las letras sean cristocéntricas. Eso es algo que nos ha caracterizado siempre. Me lo dijeron hace poco en un evento que estábamos en la ciudad de Houston este año.
que les gusta porque todas las canciones hablan de Jesús, de la cruz, de la sangre de Cristo, del poder de la resurrección. Qué Entonces interesante letras eso que menciona. que quizás no se cantan tan comúnmente o no se escriben tan comúnmente, pero para nosotros es nuestro Es un decálogo de vida para ustedes. Ajá, entonces es lo que nos gusta y lo que sentimos que el Espíritu Santo quiere que cantemos. Y la otra pregunta que nos hacemos, o sea, es cristocéntrico, y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿esto va a funcionar en la iglesia? O sea, lo vamos a cantar en la iglesia, pero ¿qué va a provocar en la iglesia? Son las dos preguntas que nos hacemos. Entonces, todas las canciones que nosotros hacemos tienen que pasar esos dos filtros, que funcionen en una iglesia local y que la congregación pueda cantarlas y adorar a Dios, ¿verdad? Y la otra es que sea cristocéntrica. Entonces, de ahí, de que en ese corazón nació No hay amor igual, ¿verdad? Que obviamente habla sobre el sacrificio de Cristo y la salvación que tenemos en Él. Y las personas les parece curioso, ¿verdad? Que nuestras canciones sean así, tan verticales, ¿verdad? Tan para adorar a Dios colectivamente. Algo que nos gusta mucho hacer también en nuestros eventos o participaciones es también, a mí me encanta escuchar a la iglesia cantar. Yo me quito un in-ear y me gusta escuchar a la iglesia. Entonces también ponemos canciones, quizás pongan ahorita unas imágenes de algunas participaciones que hemos tenido. Ponemos canciones que yo sé que toda la gente se sabe, ¿verdad? Y llevamos nuestra prioridad es que la iglesia a una voz cantemos, ¿verdad? Dios, y de ahí nace la idea de la canción. Y se notan las participaciones, de hecho, porque siempre... Y ahora, ¿cómo recibe GDS el hecho de estar en una interpretación, de estar en una presentación de las que estamos por acá viendo, y que las personas coreen sus canciones? Porque una cosa es pararse en una plataforma y ver casi el silencio, o escuchar el silencio de las personas y verles quietas ante la participación, y otra cosa es que se sientan parte, que formen parte, porque conocen la música. ¿Qué sienten ustedes cuando eso pasa? En Argentina, fuimos en el 2019, antes de la pandemia, fuimos a una gira argentina, como unos 20 iglesias, 20 lugares, y cantaban las canciones, las conocían las canciones. En algunos lugares hacían fila para entrar. Nosotros nos parecía muy curioso, ¿no? Los países que más escuchan GDS, hermanos, son Argentina, México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia. Creo que como en el número 9 o 10 está El Salvador. Pero nos pareció curioso eso y decidimos hacer giras en esos países. Por eso también comenzamos a salir mucho, porque la audiencia era de afuera. Entonces en Argentina nos pasó eso, la gente cantaba las canciones, se siente bonito, ¿verdad? Obviamente, saber que el trabajo que uno ha hecho con esfuerzo, porque todos los hermanos ministros, compañeros ministros sabrán lo difícil que es sacar adelante un proyecto ministerial, sobre todo en El Salvador. Claro. Y desde El Salvador es difícil y se siente una gran satisfacción, ¿verdad? Para empezar, eso es un regalo de Dios. Pero por otra parte también se siente que está produciendo, porque mi oración es que esto dé fruto, ¿verdad? Que esto dé fruto, y para mí el fruto está en que la gente pueda conectar con Cristo. La canción con más reproducciones. Quiero conocer a Jesús y Galileo. Son las dos canciones que tienen más reproducciones. Quiero conocer a Jesús, la última vez que la revisé en Spotify estaba rondando los 4 millones o más posiblemente ahora de reproducciones, y Galileo anda también por ahí. Entonces, ¿cómo se maneja la fama? Yo no considero que estemos como en un spot de fama, ¿verdad? Pero la canción con 4 millones de reproducciones. Bueno, en general... nominados a los Latin Grammy. Sí, en general... GDS tiene ahorita 13 millones de reproducciones en las plataformas. Yo creo que para que uno no se le suba a la cabeza, si lo planteamos y la pregunta, hay que estar en oración y ayuno. Porque la carne siempre quiere salir adelante y sentar en el pecho y miren, ¿verdad?
pero la clave está en estar bien orados y bien ayunados, ¿verdad? Y eso nos mantiene con los pies en la tierra, creo que me gusta más decirlo, con las rodillas en el suelo, ¿verdad? Orando. Qué buena frase. Y humillados, y yo creo que esa es la forma, porque si no, se le sube a uno a la cabeza, ¿verdad? Y ya comienza a generar esta sensación de ver los likes y ver las reproducciones, pero realmente no es eso. El regalo que Dios nos da de poder servirle es otra cosa, no es eso. ¿Hacia dónde va GDS? Estamos hablando ya de 10 años, ¿sí? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo lo ve usted en 10 años? Pues en la pandemia paramos, en la pandemia nos detuvimos, mi hermana se fue. Produjeron una canción buenísima en la pandemia. Hicimos una canción, es cierto. Bueno. Sí, cierto. Pero a partir de ahí paramos el ritmo que veníamos, ambos nos enfocamos en diferentes cosas y obviamente el hecho de estar separados geográficamente lo ha cambiado todo. Sin embargo, ambos sentimos que el capítulo no se ha cerrado. Okay. Porque para mí cuando uno debe también escuchar a Dios, cuando uno debe ya cerrar algo, ¿verdad? Y eso uno lo siente en el corazón, pero nosotros no. Nosotros sentimos que Dios todavía tiene algo con nosotros y con este ministerio. Y sentí esa confirmación en el mes de mayo, posiblemente estén viendo unas imágenes ahorita de ese evento, como que si nunca habíamos parado 4 años de no participar juntos así en vivo, como que nunca habíamos participado. Una visitación de Dios, una presencia de Dios tremenda. Fue un congreso que nos invitaron a Estados Unidos. La última participación terminábamos media hora, la iglesia en el piso, orando, hablando lenguas. Dios le regaló a mi hermana una palabra de sabiduría. Fue una administración de Dios poderosa. Y para mí esa es una confirmación de todavía hay algo que hacer. Entonces ahorita lo que tenemos en el corazón y la mente es grabar más música, ¿verdad? Lanzar más música y seguirle sirviendo a Dios. ¿Cuántas canciones tienen a la fecha? De que hemos grabado. ¿Sí? Son 13, tenemos 24, 25 canciones. Una buena cantidad. Sí, 24, 25 canciones. De las cuales todas han tenido un alcance. Pues algunas, mucho más que otras, obviamente. Ajá, pero también eso nos ha enseñado, ¿verdad? Algo bien chistoso que nos pasó es que el video al que menos le trabajamos es el que más reproducciones tiene, ¿verdad? En la casa de Tito Martínez, con una guitarrita, con trazo, por cierto. O sea, literalmente no tiene el nivel de sofisticación de producción que tienen otros videos. Y ese fue el video. Entonces, eso nos ha enseñado bastantes cosas, ¿verdad? De como qué tipo de canciones deberíamos de buscar grabar y lo que a la gente a la que Dios nos ha prestado sus oídos también le edifica, ¿verdad? Estamos ya en el cierre de esta entrevista. A su criterio, si tuviese que describir en 1, 2 palabras o 3, GDS, ¿qué es GDS en su esencia? Sí, tengo una definición así más elaborada que es de lo que es nuestra visión, ¿verdad? Que es fortalecer la fe de los creyentes en Cristo en toda Latinoamérica, en todo el continente. Esa es como nuestra visión, por eso aprendimos los idiomas y en aquel momento mi idea era vamos a ministrar en inglés, vamos a hacerlo en portugués, esa era nuestra mentalidad, ¿verdad? Pero GDS es un ministerio, una plataforma. Ahorita nuestra principal herramienta es la música. No sé si se va a evolucionar algo más después, pero ahorita lo hacemos a través de la música y se trata de eso, de fortalecer la fe de las personas, ¿verdad? Que es algo, el tema de la fe, sí es algo con lo que Dios ministra mucho y nos ha dado gracia para ministrar en eso y por ahí va la dirección. Les deseamos éxitos en los Grammys. Gracias. Que todo salga bien, contentos por la trayectoria, por todo ese bagaje que han ido acumulando con esfuerzo y con constancia, perseverancia. Estamos hablando de una década de trabajo continuo. Gracias por el tiempo. Claro que sí, ¿no? Y 10 años se dice fácil, pero ha sido toda una aventura y estamos muy felices de que puedan venir y que platiquemos de esto, ¿verdad? Y abrirnos las puertas de sus medios y gracias por el apoyo desde el día 1.
A las órdenes, un privilegio, también gracias a ustedes. Gracias por haber estado pendientes de esta entrevista, compártala. Este contenido es sumamente interesante porque esto es lo que impacta generaciones, esto es lo que impacta a las personas. Historias como estas que dan enseñanzas de cómo ser perseverantes y expandir el mensaje del Evangelio a través de las artes, a través de la música. Gracias por estar conectados. Bendiciones.